norte, la Iglesia Bautista del Norte, la Iglesia Bautista del Sur, donde se dieron los tres períodos, ¿verdad? Que se dieron a conocer como el período colonial, como el período fluvial, como el período universal, ¿verdad? Y cada una de estas denominaciones, hasta el grado en el cual nosotros pudimos también contactar cómo la iglesia cristiana llegó a nuestro El Salvador, ¿verdad? A través de ese hermano Francisco Pensotti, que vimos a través de ese video que el hermano Oscar pues, nos proporcionó, trayendo la historia de cómo el evangelio viene aquí a El Salvador. Posterior vemos la iglesia bautista en El Salvador, como estos a través de una cronología y de ciertos sucesos que comienzan allá por agosto de 1911, se constituye la primera iglesia bautista en la congregación de Atiquizaya. Y así posteriormente se va desarrollando hasta llegar el momento en el cual la Iglesia Bautista Miramonte, allá por el año 1970, vienen dos familias misioneras de nacionalidad norteamericana, que se destaca, que se hace mención el reverendo Rolando Garlic y el reverendo Bo Green, y que posterior, ahí como en junio de ese mismo año, se incorpora el reverendo Bruce Bell, quien, ¿verdad? O sea, da seguimiento a todo esto y es acompañado por 20 hermanos que tienen como misión el establecimiento de dar a conocer la Biblia, ¿verdad? A través de un instituto rodante iberoamericano de diferentes nacionalidades como mexicano, guatemalteco y costarricense. Así comienza el inicio de la Iglesia Bautista Miramonte. Y también hay una cronología acerca de esos sucesos, ¿verdad? Donde en el año de 1974 se iniciaron las misiones en los diferentes lugares de nuestra nación. En el 76, ¿verdad? El pastor Bruce Bell también tuvo que regresar y allí a su país. En el año de 1978 fue nombrado como pastor principal el hermano reverendo Jeff Adam, ¿verdad? De allí el hermano Jalars, posterior el hermano Luis Martí, y en la actualidad está el reverendo Mauricio Castellón, ¿verdad? Cada uno de ellos dieron un aporte muy importante, lo cual nos permite a nosotros revisar en esta mañana, a través de este estudio, la declaración de fe que fue firmada, que fue llevada adelante, ¿verdad? A través de lo que las Sagradas Escrituras hacen mención en ella. Y ahí es donde la declaración de fe de la Iglesia Bautista Miramonte es aquella convicción, aquella convicción de lo que nosotros creemos y que está basado conforme a lo que las Escrituras dicen. Por eso dice aquí que la Iglesia Bautista, ya comenzando, ¿verdad? Esta clase, la Iglesia Bautista Miramonte es una asociación de personas que consciente y voluntariamente profesan fe. Esto es bien importante, en el Señor Jesucristo como único Salvador y Señor, y se someten a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, tal como lo establece. ¿De dónde viene? La razón de todo esto está basado allá en Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 16, ¿verdad? Y aquí en este recuadro donde aparece, ahí está sintetizado todo lo que este capítulo de Efesios hace mención, pero vamos a ver algunos detalles importantes que el apóstol Pablo hace mención en Efesios 4, como por ejemplo, dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo está prisionero, ¿verdad? Y ha sido a causa de la proclamación del mensaje del evangelio, pero hay una exhortación para la iglesia en el cual dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. O sea, hay un llamado de parte de Dios para la vida del cristiano.
Y esto es lo que la Iglesia Bautista Miramonte ha dado a conocer como su declaración de fe, que somos llamados a vivir en santidad, que somos llamados para andar conforme a la vocación. Es decir, nosotros tenemos un propósito sobre esta tierra de caminar y dar a conocer lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esto es posible a través de lo siguiente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí comienza a describir esas interesantes palabras que son las que deben de estar compenetradas, deben de estar grabadas en el corazón de cada cristiano. Y hace referencia a la humildad, a la mansedumbre, a soportar, ¿verdad?, algunas cosas que van mucho más allá de nuestra propia capacidad, pero las cuales es posible hacerlo por la paciencia y el amor que nos damos los unos con los otros. Por eso dice la Escritura en el versículo 3, también solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la declaración. Entonces, como Iglesia Bautista Miramonte hace un resumen en este recuadro, que es el cual nos permite a nosotros, ¿verdad?, sintetizar todo lo que hemos leído. Dice ser una congregación cuyas características sean la santidad. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. Por eso decía Pablo de que debemos andar como es digno de nuestra vocación. La humildad, el amor y la unidad, y todo esto es posible a través de la guía del Santo Espíritu de Dios, mantener la unidad en el Espíritu, así como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Esa unidad es la que la Iglesia debe de mantener, y como hermanos, como cristianos, debemos de mantener cada una de estos principios fundamentales dentro de la vida de cada uno de nosotros, en el cual los líderes a quien Dios haya establecido puedan trabajar en la edificación y perfeccionamiento de los creyentes. O sea, hay un grado de responsabilidad para todos aquellos, ¿verdad?, en los cuales Dios ha dejado un don muy especial. Y el apóstol Pablo destaca algunos de los dones que son manifiestos en la vida de la iglesia. Entonces, el cristiano, aquellos líderes que Dios selecciona, ¿verdad?, para llevar adelante la iglesia, tiene ese grado de responsabilidad de la edificación y el perfeccionamiento en la vida de los creyentes, para que cada uno, de acuerdo a la gracia que le ha sido dada,
siguiendo, este es otro principio fundamental en la vida del cristiano, siguiendo la verdad. Y esa verdad está en la Escritura. Esa verdad es Cristo Jesús. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad que nos ha sido enseñada en la Biblia, que cumpla su función de servicio en el cuerpo. Es decir, que nosotros como cristianos, al estar estudiando, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, a través de los dones que cada uno de nosotros tiene. Por lo menos Dios ha puesto un don en la vida de cada cristiano, pero en el transcurso, en el correr del caminar cristiano, nos vamos dando cuenta de que tenemos algunos dones especiales en nuestra vida. Estos deben de ser puestos al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite el buen funcionamiento del servicio dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuya única cabeza de todo esto es Cristo. ¿Cómo necesita una cabeza, verdad, que le dé dirección a la iglesia? Y Cristo es la cabeza de la iglesia, reconociéndolo como el Señor, el que pagó el precio por su iglesia a través de la sangre en la cruz del Calvario. Y dice, y desarrolle la obra del ministerio, cuyo fin es la evangelización de las personas de toda raza, lengua y pueblo que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Es decir, y con esta declaración de fe, aquí vemos impregnado el ADN de la Iglesia Bautista Miramonte, el cual se ha dado a conocer desde sus inicios la formación y la expansión del Evangelio, de llevarlo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que siempre se va a estar predicando, de que todos conozcan del Evangelio de Cristo, hasta que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, por lo cual nosotros somos testigos, ¿verdad?, de llevar adelante ese mensaje de salvación. Y dice, para dar a conocer a nuestro Señor Jesús como el Salvador y Señor de toda la humanidad. Entonces, esta declaración de fe dice que es una síntesis de las Sagradas Escrituras. Tiene como propósito establecer y regular nuestras creencias, nuestra conducta, servicio práctico y proclamación del Evangelio. Y aquí es donde entramos ya en materia. ¿De dónde viene todo esto? Viene de las Sagradas Escrituras. La Escritura es la máxima autoridad en las cosas espirituales. Ahí es donde se nos describe cómo comienza todo esto. Y mire lo que dice acerca de las Sagradas Escrituras. Y todo esto, hay palabras bien fundamentales, como por ejemplo, cuando hablamos de la declaración de fe, es nuestra creencia, lo que creemos en fe, ¿verdad? Lo que creemos en fe, la conducta, el servicio práctico y la proclamación del Evangelio. Y aquí hay algo que nos va a nosotros a familiarizar, es la palabra creemos. Creemos. Por eso es que creemos que las Sagradas Escrituras es la máxima autoridad en todas las cosas. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar basado en lo que la Escritura enseña. Por eso dice de la siguiente manera, creemos que la Santa Biblia es un libro sobrenatural y que es la palabra de Dios. ¿Por qué es sobrenatural? Porque este libro precioso que Dios nos ha dejado puede transformar nuestras vidas. Mire, usted y yo podemos observar, ¿verdad?, de dónde nos ha sacado Dios. Y aquí se ve la transformación que este libro, este poderoso libro, puede hacer en la vida del cristiano. Cuando creemos, esa es la palabra clave, creemos que la Santa Biblia es el libro sobrenatural que puede hacer cambiar la vida de cualquier ser humano. Y aun cuando aun cuando ha habido épocas en las cuales han tratado la manera de destruirlo, la Biblia se mantiene porque es el libro
que Dios ha creado y contiene, como ya hemos visto anteriormente en los estudios que son concernientes a lo que las escrituras, cómo viene su formación, ¿verdad? Cómo está dividida la escritura, cuántos libros tiene. Todo esto es lo que nos permite a nosotros poder ver y contemplar que la Biblia es la palabra de Dios. Ella es la revelación final, completa, final y plena de la voluntad de Dios para el hombre. Es decir, que el hombre aquí encuentra, ¿verdad?, el destino del alma, contiene el propósito, sabe que el hombre es pecador, sabe que hay un Dios, sabe que Cristo vino a esta tierra como un ser humano, ¿verdad? Y ahí está el Espíritu Santo y cada una de estas cosas se van revelando a través de la Escritura. Creemos que las Sagradas Escrituras en sus documentos originales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fueron inspiradas verbalmente por Dios y son sin error y dignos de toda confianza y constituyen nuestra suprema autoridad en todo lo concerniente a nuestra fe y conducta, interpretándose en sus sentidos gramático, histórico, cultural, bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Y allí no leí la parte exceptuando los libros apócrifos, ¿verdad?, que significan oscuros, porque no llenan los requisitos en los cuales los demás sí habían pasado por ese canon que había sido establecido para que dieran a conocer la fidelidad, ¿verdad?, que Dios ha puesto y la confianza de que constituye como la máxima autoridad concerniente a lo que es nuestra fe. Por lo tanto, ¿verdad?, la Escritura nos enseña a través del Salmo 119 al versículo 12, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí viene, por eso es sobrenatural la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado y no me he desviado de tus mandamientos. Y ahí dice en el versículo 12, ¿verdad? Salmo 119, en el versículo 19 al 12. Y dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y este es el ruego de parte del salmista, ¿verdad?, que hace pidiéndole que Dios, que es el Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios 3 veces santo, que le enseñe esos estatutos que los cuales están contemplados, hablando de toda la Escritura. Y en el Salmo 119, 89 hace una declaración el salmista también de que la palabra de Dios permanece. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Porque dice el Salmo 119, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ahí podemos ver de que la Escritura se viene de parte de Dios y se mantiene fiel porque es Dios quien la ha diseñado, es Dios quien utilizó aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para plasmar en la Escritura todo aquello que Dios ya quería establecer y para darlo a conocer a todo aquel que está oyendo la Escritura. Ahora, ¿qué dice el Salmo? Mire lo que es San Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí nuevamente, ¿verdad?, haciendo ¿cómo se llama? Destacando lo sobrenatural de la Escritura en la vida de aquellos que se acercan a Dios, ¿verdad? Que lo que estamos adheridos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús en la oración que él estaba dando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso, cada vez que somos confrontados, somos expuestos a la palabra de Dios, tenemos un efecto en el cual nuestro corazón
se confronta con nuestro estilo de vida, para poder santificarnos, para poder cambiar, para poder actuar y caminar conforme a lo que la palabra de Dios establece. Por eso esta palabra verdad es importante dentro de la vida del cristiano. Y conoceréis, dice el Señor allá en San Juan 8, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libre. Y mire lo que dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, procura con diligencia. El cristiano debe de ser un hombre diligente, ¿verdad? Pero dice procura, o sea, debemos de procurar hacer las cosas conforme a lo que la Escritura enseña, enseñarlas conforme a lo que la verdadera palabra, sin alterarla, sin adulterar la Escritura. Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse, es decir, es necesario que nosotros podamos aprender a trazar la Escritura, ¿verdad? Para poder usarla bien y que esa verdad de Dios se mantenga inalterable. O sea, no poder cambiarle absolutamente nada. Y mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Dice de la siguiente manera. Dice, entendiendo primero esto, ¿verdad? Que ninguna ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí va una declaración cómo la palabra de Dios fue escrita, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que el Espíritu Santo es el que conoce. El Espíritu Santo nos da esa revelación que usted y yo necesitamos para conocer esa verdad impresionante de parte de Dios, que un hombre común y corriente que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que no more el Espíritu Santo, no va a poder entenderla, aun cuando muy preparado sea en toda su faceta, pero es necesario reconocer a Cristo y tener al Espíritu Santo para poder ser guiado a tener esa inspiración que viene de parte de Dios y darla a conocer. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18, 19? Donde nos dice que yo testifico, dice el apóstol Juan, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, hay una sentencia para aquel que adultera, para aquel que quiere quitar, para aquel que quiere, ¿verdad? No haciendo caso, no obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos instruye. Y a través del libro del Apocalipsis se da a conocer, porque hay una profecía de parte de esto, y por eso es bien importante el testimonio que Juan da acerca de los que oyen las palabras de la profecía de este libro, de no añadir, de no quitar, sino de mantener la fidelidad de la verdad de la palabra de Dios. Ahora creemos en Dios. El número 2, Dios. Creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, personal, ¿verdad? Y allí es bien importante, cuando hablamos de lo personal, Dios, aún siendo espíritu, ¿verdad? Cuando lo vimos a Dios, ¿cómo podemos nosotros tener esa relación de comunión con el Dios creador, con el Dios todopoderoso, con el Dios que hizo el cielo y la tierra y ha hecho todas las cosas que existen por medio del poder de su palabra? Entonces dice, creemos que hay un solo Dios vivo
y verdadero. Y hay un solo Dios, solo un solo Dios, personal, eterno, perfecto en justicia, infinito en poder, sabiduría y bondad, santo, misericordioso, el cual es hacedor, sustentador de todo cuanto existe. Creemos que hay un solo Dios que existe en tres personas, con la misma naturaleza, atributos y gloria. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada una de estas cosas fueron vistas en aquellos temas de conocer acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, y lo vimos, y a Dios Espíritu Santo lo vimos por separado. Ahora veamos algunos versículos que nos permiten a nosotros, como por ejemplo Génesis 1:1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí nos da a conocer a nosotros, ¿verdad? Cómo viene la formación en el principio. O sea, en la formación de todo este universo que usted y yo podemos ver, Dios formó los cielos y la tierra. Allí vemos. Y ahora en Éxodo 3:14, cuando el Señor se da a conocer, a Moisés para que lleve a su pueblo, para que trabaje, para sacarlo de la esclavitud de los egipcios. Y respondió Dios a Moisés, y aquí le da, yo soy el que soy, afirmando la preexistencia y la deidad eterna del Dios Todopoderoso. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ellos ya debían conocer esta expresión, el yo soy, la afirmación de que Dios es en su preexistencia y su deidad eterna, el Dios creador del cielo y de la tierra. Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad? Toda esta maravilla, vemos que hay un distintivo de parte de Dios en cada cosa que ha creado. Porque lo dice la Escritura que todo lo hizo bueno. Entonces ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso dice Eclesiastés 3:11. Y entonces allí vemos el firmamento anunciando la obra de sus manos, dando ese sello de parte de Dios a toda su creación. Ese es bien importante. Y en Isaías 44:6, ahí se nos describe a nosotros, ¿verdad? Todas lo que Dios es. Dice allí Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. O sea, hay una seguridad, ¿verdad? Hay una afirmación por parte de la Escritura en los cual nos permite a nosotros describir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que nos permitió que a través del sacrificio de Cristo pudiéramos nosotros tener esa redención, ese pago por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y Él es Jehová de los ejércitos, el que pelea, ese Dios que, como dice Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel. Y Él es el primero, es decir, en todo es el primero. Y Él es el postrero y fuera de Él no hay Dios. O sea, fuera de Dios no existe absolutamente nada. Y nosotros tenemos esa oportunidad de conocer a través de la Escritura quién es nuestro Dios. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Y aquí nos describe el profeta Jeremías, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, o sea, es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Rey eterno, dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir
su indignación. Y allí vemos a nuestro Dios, ¿verdad? A Jehová es el Dios verdadero. Es una afirmación de que Dios es el Dios verdadero. Ahora, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice, id. O sea, ese grado de confianza que Dios nos permite para capacitarnos, ya que le conocemos, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un comisionamiento de parte de Dios. Y allí en Marcos capítulo 1, versículo 11, se nos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, dice la Escritura. Y en Primera de Corintios 8, 6, Primera de Corintios 8, 6, dice de la siguiente manera, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Allí aparecía un triángulo, ¿verdad, hermano Oscar? Ahí está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí dice, no es verdad. O sea, es Dios, es Hijo, Padre, ¿verdad? Espíritu Santo es el mismo Dios, es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, hermano, ¿verdad? Y esto ya lo hemos visto que tiene, como bien describe aquí, un Dios en tres personas con la misma naturaleza, con los mismos atributos, con la misma gloria, ¿verdad? Que tiene cada uno de ellos en un solo Dios. Ahora vamos a ir ahí a Dios, a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, creemos en Jesucristo, es Dios manifestado en carne. En él concurren las dos naturalezas, la divina con todos sus atributos y la humana en absoluta perfección, constituyendo una sola persona indivisible, es decir, que no se puede dividir. Creemos en su concepción virginal. La Biblia lo describe allá en Isaías, ¿verdad? Esa concepción virginal que había sido profetizada años atrás, pero esta concepción virginal es obra del Espíritu Santo. Su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, que es la base de la justificación, de la redención del hombre, de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado. Creemos en su resurrección corporal, su ascensión, su obra de mediación y su futuro venida personal, corporal y visible con todo poder y gloria. Y todo esto lo describe la Escritura. Y dice allá en San Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese Dios que estaba ya en la eternidad en esta perfecta armonía con nuestro Padre Celestial, en el cual, ¿verdad?, desde la eternidad y hasta la eternidad se mantiene en esa perfecta unidad. Y dice, esto era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta es una gran verdad impresionante, que ese verbo viniera a esta tierra y tomara cuerpo humano, ¿verdad? Para darnos a conocer cómo es nuestro Padre Celestial, y a través de esto lo ha dado a conocer. Entonces dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí vemos el gran amor de Dios,
que ha sido manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo envía para morir para salvarnos a cada uno de nosotros y que nosotros tuviéramos la oportunidad de que todo aquel que en él cree no nos perdamos, sino que tengamos una vida eterna al lado del Todopoderoso, al lado de aquel que pagó el rescate, aquel que tomó el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía y que nos ha dado la oportunidad, la gran oportunidad de tener una salvación tan grande como la que nosotros tenemos. Vamos a ir allá a 2 Corintios 5, 20, 21, ¿verdad? Allí dice 2 Corintios 5, 20, 21, se nos describe que así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí vemos, ¿verdad? O sea, tenemos de parte de Dios comisionados como embajadores sobre esta tierra, para que nosotros demos a conocer el nombre de Cristo. Por tal manera, nosotros tenemos que comportarnos y vivir a la altura de nuestro Dios para darlo a conocer. Tenemos el propósito o la tarea de reconciliar, ¿verdad? Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo con el Dios Padre, para que nosotros pudiésemos, ¿verdad?, tomar esta reconciliación y darlo a conocer a aquellos que están sin fe, sin esperanza, sin Cristo, y que por haberse hecho pecado por nosotros, ¿verdad?, para que fuésemos hecho justicia de Dios, es decir, Él pagó, somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual somos aceptos en Él. Y allí dice Filipenses 2:5, versículo 11. Filipenses 2:5, versículo 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, de ese sentir de Cristo Jesús que se describe en esta parte de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y ahí nosotros podemos ver ese sacrificio de nuestro Cristo, que estando allá en el trono de gloria desde la eternidad, ¿verdad?, venir a este mundo tomando cuerpo de hombre para poder darnos y otorgarnos esa libertad, ¿verdad?, que usted y yo necesitábamos. Y dice así, va, por lo cual también Dios le exaltó. Después de ese paso de obediencia que nuestro Cristo dio, Dios lo exalta hasta lo sumo, habiendo cumplido a cabalidad todo lo que había sido ya descrito a través de las profecías dadas. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre de Jesús quiere decir que es poderoso. Ese Dios en el cual, ¿verdad?, toda rodilla se va a doblar, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Cristo es Dios, para gloria del Dios Padre. Y allí dice, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice de la siguiente manera. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no existe otro mediador en el cual nos pueda acercar, nos pueda conectar, nos pueda ayudar,
nos ha ayudado para que nos acerquemos directamente a nuestro Dios Padre. Y Él es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí es donde vemos nosotros, ¿verdad? Que Él se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y todo esto lo hizo por amor, para que nosotros pudiéramos conocer el amor de Dios, deseando Él que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Tito 3, 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No, esa es la obra salvadora de nuestro Cristo bendito, sino por su misericordia, ¿verdad? Esa compasión de Dios por la humanidad, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En nosotros actúa ese poder del Santo Espíritu para poder regenerar la vida del ser humano, para traer esa renovación en la vida del cristiano, ¿verdad? Y todo esto es por medio del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios, ese es el Dios bendito, ¿verdad? En el cual nosotros creemos que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, ¿verdad? Que se dio a conocer, que nos dio a conocer el Padre y sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No lo limita el tiempo, no lo limita el espacio, sigue manifestándose y lo seguirá haciendo, porque ese Dios de ayer, ese Dios de hoy, y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Tiene el mismo poder, la misma autoridad y seguirá obrando de manera milagrosa por los siglos de los siglos. Hermanos, llegaríamos hasta aquí, ¿verdad? Ya son las 9 para que nos podamos alistar ahí para el culto. Vamos a terminar.